¿Cómo eran las peleas callejeras antes, hace unas generaciones y cómo son ahora? Y hay una enorme diferencia. Antes había un código implícito en los barrios, por lo menos en los barrios que me tocó conocer. Y en esos tiempos, en esos años, había una manera diferente de afrontar eso. Muchas veces esa manera era acordar cuando alguien tenía un conflicto, que a veces conflictos, la verdad, muy tontos, ¿no? Había muchos conflictos de porque simplemente te cae mal, o porque se te había quedado viendo mal, o porque te había gritado algo, muchas cosas, la verdad, sin sentido. Entonces, había esto de querer confrontarse, ¿no? Lo que se dice en el barrio, vamos a aventarnos un tiro, un trompo, se decía todavía mucho antes, ¿no? Entonces las personas se reunían por lo regular con un grupo de amigos cada uno e incluso acordaban cómo pelear. Me acuerdo mucho en donde se acordaba si pelear solamente con puños o pelear patada puño o pelear todo se vale o pelear con hebillas, pelear con armas punzocortantes, pelear con cadenas, con otro tipo de cosas. Entonces se acordaba antes con qué era con lo que se iba a pelear, ¿no? Con hebillas de cinturón era también algo muy frecuente. Entonces en esos tiempos se acordaba eso y se daba el encuentro, ¿no? Entre estas dos personas. Cuando una de estas personas caía, entonces se terminaba, ¿no? Alguien que todavía golpeara a alguien en el piso era visto como un cobarde, porque ya estaba completamente indefenso. Entonces, cuando una persona caía, a veces o lo dejaban levantar o simplemente se terminaba la pelea. Y cuando se terminaba esa confrontación, era muy normal también el que terminara en un saludo, ¿no? Y ya, ¿no? Muchas veces de ahí salían cuates que se volvían compas. Yo lo vi muchas veces, a mí me pasó también, ¿no? Que empezaba así y te volvías compa. O simplemente que cada quien guardara su distancia. Y sabías que no te metías tú con él ni él se metía contigo. Porque incluso el que no había ganado, se había ganado un respeto, ¿no? De no dejarse, el clásico no dejarse, el que también se avienta. Entonces también se ganaba un respeto, incluso a veces más que el que hubiera ganado, de acuerdo a la actitud que tenía posteriormente. Porque incluso el que ganaba o el que gana en una confrontación, pues también tiene dolor, ¿no? O sea, también le duelen los golpes, ¿no? Muchas veces vi a compas que no habían ganado, que eran los que no habían logrado permanecer de pie, porque era lo más común, hasta que alguien cayera, se terminaba la pelea, o hasta el que ya estuvo porque estaba muy lastimado el otro. Entonces, quien no ganaba, era muy común que a veces era el que más respetado era, ¿no? Porque era el que había aguantado más, y más respetado por incluso el otro que supuestamente había ganado, que al final era una cuestión muy absurda, porque pues no había facultad de poder tener otra clase de elementos como el diálogo, como lidiar con los conflictos de otra manera, ¿no? En los barrios o en el barrio, los barrios que yo he vivido, en los barrios que yo he estado conviviendo, en los que yo crecí, pues la única manera de poder lidiar con eso de generación en generación era a partir de los golpes. Pero de ahí no pasaba, ¿no? Por lo regular se daban esas clases de confrontaciones y se daban esa clase de fenómenos, pero no pasaba. No pasaba en más. Era rarísimo, sí llegaba a suceder, pero era muy raro que alguien sacara un arma punzocortante o un arma de fuego o que se metieran más, ¿no? Incluso había momentos en que grupos, ¿no? Se enfrentaban o nos enfrentábamos, ¿no? En grupo, que es difícil, es fuerte y pues nada recomendable, ¿no? Entonces, así era, había un código, ¿no? Un código implícito. Terminaba la pelea y ahí terminaba todo. Y eso ahorraba muchos problemas subsecuentes, porque ni los propios amigos ya tenían conflicto con el otro grupo. Muchas veces
En lugar de que todo un grupo se enfrentara, bastaba que se enfrentaran dos y ahí terminaba la cosa, ¿no? Muchas veces, otras veces no. Como siempre hay excepciones, no hay reglas, pero antes existía ese código. Entonces, cuando ibas a pelear en la calle, pues sabías que de alguna manera existía eso. Porque incluso si alguien hacía algo fuera de ese código, era mal visto incluso por sus propios compas, ¿no? Por las propias personas con las que iba. Era alguien que ya se veía como abusivo, como cobarde. Entonces así era. Muchos conflictos terminaban así, ¿no? En nosotros algunas veces, cuando ya empezamos a practicar, por ejemplo, deportes de contacto, box, pues muchas veces sacábamos los guantes, ¿no? Y con los guantes ahí, ¿no? Y así se terminaban. Así se terminaban muchos conflictos de escalar algo más grande a hacer una confrontación de esta naturaleza, ¿no? Así era antes en ese código. Era lo más común en barrios muy violentos y muy peligrosos. A mí me tocó vivirlo así y me tocó verlo así muchas veces, ¿no? Incluso había unos que se turnaban, ¿no? Uno se apretaban dos, digamos, uno derribaba a otro y otro se metía, pero por turnos, digamos, y ya era algo acordado, previo. Algo muy curioso, algo muy raro, que solamente la gente que vivió en esos contextos y que vivió en esas épocas, pues puede saber y puede conocer, ¿no? ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día la mayor parte de la gente en esta violencia generalizada, pues todo el mundo cree que es un peleador experto de MMA o todo el mundo cree que es muy peligroso, ¿no? Porque se creen hijos de una agrupación, etcétera, y por eso se vuelven muy bravucones. Entonces hoy en día hay mucha cuestión de esta, ¿no? De creerse muy bravucones, muy peligrosos y creer que es una pelea. Ve los videos que hay en las redes, ¿no? La mayor parte están así como si estuvieran en un ring, ¿no? Como si estuvieran en una pelea de competencia y pues las cosas en la calle no son así, ¿no? Las cosas en la calle, en realidad la calle es un lugar extremadamente inseguro para que se pueda confrontar. Yo siempre apuesta siempre por la tranquilidad, por la paz, para que tú y los tuyos estén tranquilos y el uso de la fuerza siempre medido y como último recurso. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto entre dos personas, por lo regular una va y dice, ok, vamos a pelear. O si acaso, o si no, o si ve a la otra persona que es más grande y que le puede ganar, en el barrio se dice que le puede planchar, ¿no? Resulta que va con el familiar, porque todos tienen un familiar musculoso de farmacia, todos tienen un familiar, o un familiar peligroso, todos. Y van con el más grande, con el más voluminoso, porque por lo regular se cree que el que está más grande, más voluminoso, es el que pelea mejor y el más peligroso, y no es así, ¿no? No es así. Entonces vienen con el más grande, ¿no? Y este más grande agarra a traición al otro, ¿no? Lo agarra desprevenido, lo agarra en el momento menos indicado o incluso se desquita con otros miembros de su familia. Así es hoy en día, ¿no? Hoy en día por lo regular no es esta confrontación más con este código callejero, ¿no? Ahora es más de causarle daño al otro a como dé lugar. Por lo regular el que busca la bronca no la termina. Siempre busca al musculoso o al más gordito de la familia, al más lleno, al más robusto, porque cree que es el que va a ganar, ¿no? Y lo enfrenta con el otro y de la manera más traicionera, ¿no? Es común también que se metan todos, que entre tres, cuatro estén golpeando a alguien, que golpeen a alguien en el piso, ¿no? Es muy común. Es muy común que saquen un arma punzocortante o que agarren a traición a alguien con un arma punzocortante o que saquen un arma de fuego. También es súper común, súper común. Entonces, ese código ya no existe. Entonces, por eso pelear en la calle es lo menos que tienes que hacer, ¿no? Y me lo digo a mí mismo, porque luego es difícil, porque hay muchos bravucones en la calle, hay mucha gente que busca pleitos, hay mucha gente que es muy agresiva por esta lógica violenta. Todos, la mayor parte de la gente,
y ya generalizado, hombres y mujeres, generalizado, ellos creen que son los más peligrosos, que son expertos en pelear, y que nadie se mete con ellos, ¿no? Y si algo te enseña la calle, si algo te enseña cuando en realidad estás en ese contexto, es que siempre va a haber alguien más agresivo, siempre va a haber alguien más habilidoso, alguien más fuerte y alguien que te puede causar daño. Entonces, no se trata de medirse con nadie. Muchas veces los conflictos callejeros en la calle hoy en día es más una cuestión de ego. Pero hoy no le puedes decir a nadie, como bien decía un experto por ahí en seguridad, ¿no? Un experto en defensa personal y protección decía, pues no le puedes hoy decir a nadie, por ejemplo, que recoja su basura porque regresa y te ofende. Regresa, te ofende, te agrede, va por el musculoso de farmacia de su familia o por el más grande de su familia, el más robusto, uno o dos o todos para que vayan sobre ti y te hagan daño. No. No puedes decirle a alguien que se pasa un semáforo, no le puedes decir a alguien que va a exceso de velocidad, no le puedes decir a alguien que se pasó un alto, o que está haciendo algo que puede dañar a los demás. No puedes decirlo. Porque si lo dices, nadie, todo el mundo se cree peligroso, nadie se deja, y entonces se regresan y ahora sí que, ¿no? Y ese ahora sí que no se queda ahí nada más. Aunque estas personas incluso se enfrentaran en ese momento de una manera más pareja, hoy en día esta sociedad supuestamente más violenta es más cobarde. Entonces no quedaría ahí. El que pierde o alguno de ellos diría, no, y vas a ver la clásica amenaza, ¿no? Y voy a hacer tal cosa y te voy a buscar, y lo hacen. Los buscan para emboscarlo, agarrarlo entre varios y no quedarse, pero no quedarse con las ganas de desquitarse. Lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque vivimos en una sociedad de impunidad. Vivimos en la plena impunidad, ¿no? Ya hasta que no pasa algo más grave es cuando la autoridad medio se mete y a investigar, ya saben cómo investigan, con graves deficiencias. Entonces la gente, más con estas nuevas formas, ¿no? de seguridad que hay, por lo menos en el Valle de México y creo que todo el país, en México y quizá en otros países, es que la gente se organice y que la gente decida y que la gente solita se organice y por eso genera más impunidad y genera más violencia. Entonces, ¿por qué hace esta gente eso? Pues porque obviamente así es. O también lo que hacen estas nuevas generaciones, también lo he visto mucho, es que se confrontan, uno pierde y el que pierde demanda al otro, ¿no? Lo demanda por robo, lo demanda por lesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le gustó, ya no le pareció. Antes en el barrio, en los lugares donde yo crecí, en los lugares donde yo frecuentaba, pues no hacías eso, ¿no? O sea, si tú te enfrentabas con alguien, pues tú sabías que te ibas a llevar golpes, que ibas a ser lastimado y que tenías que aguantar, ¿no? Y el otro también. Pero hoy en día no, ¿no? Hoy en día o te denuncian, y falsamente, ¿no? Te denuncian o te agreden de otras formas cobardes. Entonces, así, esa es la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre cómo eran las peleas callejeras hace años y cómo son las peleas callejeras hoy en día, ¿no? Hoy en día no existe ya ese código, hoy en día no existe esa ética. Y no estoy diciendo que antes está bien. El resolver un conflicto a golpes no es bueno. A veces hay que defendernos con el uso de la fuerza cuando alguien quiere hacernos daño a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Pero el que empleemos la fuerza como primer término, no. Muchas veces por un dicho, muchas veces por un chisme, ¿no? A veces basta simplemente, no sabes qué, no quiero pelear, no necesito medirme, vas por tu lado y yo voy por el mío, y ya está. Pero a veces la palabra, ¿no? Hiere el ego y entonces ahora sí yo soy muy peligroso. Nadie es lo suficientemente peligroso. Nadie va a salir avante en esa lógica siempre. Yo he conocido muchos compas que eran buenísimos para la pelea callejera y que terminaron muy mal.
o terminaron en una silla de ruedas, o terminaron cuadraplégicos, o terminaron en el cementerio, o terminaron en prisión. Terminaron muy mal, haciendo sufrir a su familia, y a veces nada más por una mirada, a veces nada más por una palabra, por una ofensa. Entonces, la violencia hay que evitarla a toda costa. No se trata de estarnos midiendo con nadie. Cuando alguien se quiere medir con otra persona es porque tiene una muy baja autoestima, porque no sabe lo que es, porque se siente tan poquito que necesita estarse enfrentando a golpes en la calle para sentir un poquito de valía, porque sabe en el fondo que no es nada. Entonces, un bravucón, una persona que está buscando pleito constantemente, es así. Aunque nosotros tenemos que prepararnos para defendernos solamente en caso que sea necesario. Entonces, ¿cuáles son los casos que son necesarios cuando mi integridad está de por medio? Si alguien llega, te dice, te ofende, te mira, no pasa nada, ¿no? Yo en la calle peleé infinidad de veces por eso y les digo que no vale la pena. Es algo muy peligroso, es algo muy riesgoso, y más con las nuevas ideologías de la violencia y con las nuevas lógicas de la violencia. No conviene que destroces tu vida por una estupidez. Entonces, no vale la pena. Ya si alguien llega y te quiere tocar o te quiere lastimar, pues entonces uno tiene que tener el entrenamiento y la capacidad para poder enfrentarse a eso. A partir de muchas técnicas puedes aprender, ahí están los expertos de defensa personal, está nuestro sistema también que aporta, ¿no? Nuestro sistema de Pitbull Combat, que aporta también en la defensa personal urbana, pero sobre todo es mucho de conciencia situacional y de evitar llegar ahí. Y se puede evitar llegar ahí. Eso es lo más bonito, que cuando tú vives ya en paz, sabes lo que eres y que no necesitas medirte con nadie, mira, todo mucho más relax. Porque acuérdate que en un conflicto así, en un conflicto fuerte, no solo vas a sufrir tú, va a sufrir tu familia, va a sufrir la familia de la otra persona. Entonces no conviene estarse lidiando a golpes con nadie, menos con una persona que no conoces, tú no sabes quién es. Entonces, bravucones hoy en día hay por todos lados. Bravucones, creídos, personas soberbias, personas agresivas, personas violentas, porque así se ha permitido que esa narrativa de la violencia siga. Y aparte, como no se aplica la ley, como no se aplica los códigos de convivencia más elementales, pues genera impunidad, y esa impunidad genera más violencia. Entonces, no hay que estar buscando problemas, pero sí hay que estar preparados para defendernos. Sí hay que estar preparados para defendernos a nosotros o a nuestras familias. Y todos podemos defendernos, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición física. Muchas veces vemos personas en internet que te enseñan algo de defensa personal, pero súper sofisticado, y dices, pues es que yo no puedo hacer eso, ¿no? A mí ya me duele una rodilla, me duelen las piernas, soy una persona que siente rigidez articular, que ya no puedo yo manejar esos entrenamientos, entonces mejor no aprendo nada. Por eso nuestro sistema, Pitbull Combat, ¿no? Donde todos, absolutamente todos, con las capacidades que tenemos, podemos aprender a defendernos en la mejor manera posible de acuerdo a las condiciones que tenemos. Entonces, pues te comparto este video, dime qué piensas, dime qué es lo que has reflexionado acerca de este tema, y si quieres conocer más de nuestros entrenamientos o de nuestro sistema de defensa personal Pitbull Combat, ponte en contacto con nosotros. Fuerte.